Conexiones del pasado, revelaciones divinas que sanan el amor y transforman el dolor en una noche silenciosa y resplandeciente, donde las estrellas brillaban como faros de esperanza. María se encontraba de rodillas en la iglesia del pueblo, frente al altar de San Judas Tadeo. Un aura de luz parecía emanar de la imagen del santo, envolviéndola en una calidez sagrada. Con cada lágrima que caía, su clamor se transformaba en un eco de fe. San Judas, por favor, escucha mi súplica. Necesito un milagro, salva a Enrique. Sus palabras flotaban en el aire, impregnadas de amor y desesperación. Fue entonces cuando, de repente, una brisa suave recorrió la iglesia, como si los ángeles mismos estuvieran respondiendo a su llamado. El mundo exterior parecía desvanecerse. Aquella presencia celestial llenaba el corazón de María de una renovada esperanza. Todo es posible para aquel que cree, resonaba dentro de ella, y ese pensamiento le daba fuerzas. Mientras el resto de la comunidad se unía en oración, María sentía como la energía de la fe colectiva empezaba a manifestarse, como un torrente de luz divina que atravesaba cada rincón del templo. Los murmullos de los congregados se convirtieron en un clamor potente, una súplica unida que escalaba hacia el cielo. Días antes, su espíritu había estado sumido en la sombra del dolor. Enrique, su amado, había sido diagnosticado con una enfermedad que los médicos habían catalogado como terminal. La vida de María, siempre llena de fe y servicio, ahora parecía desmoronarse. ¿Cómo puedo seguir siendo la madre fuerte de mis hijos si pierdo a su padre?, pensaba mientras su corazón se oscurecía. Sin embargo, esa noche, algo cambió. El ambiente en la iglesia se tornó electrizante cuando un anciano del pueblo, conocido por sus visiones, proclamó que había visto a San Judas Tadeo con una luz brillante sobre la casa de María y Enrique. Todos contuvieron la respiración, y un silencio reverente cubrió la sala. El milagro está cerca, susurró alguien entre los presentes. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar, con el fervor de la comunidad elevada al máximo. María sintió que la angustia en su interior se transformaba en un resplandor de luz. Su fe resurgía, más brillante que nunca. Las oraciones se multiplicaban, brillando como estrellitas divinas que exigían el milagro. Hoy, aquí y ahora, pensó María, en esta colina bajo la mirada del cielo, mi amor por Enrique será la llave que abrirá la puerta a lo imposible. Mientras la noche abrazaba al pueblo, el viento empezó a soplar con fuerza, trayendo consigo el canto de los ángeles, una melodía que resonaba en el corazón de cada fiel. María cerró los ojos y se dejó llevar por la música de su fe. ¿Pero sería suficiente todo esto para transformar su dolor en esperanza? ¿Podría la luz divina vencer la sombra de la desesperación que la envolvía? El murmullo del viento parecía le aconsejar que el milagro estaba más cerca de lo que imaginaba. La noche prometía algo extraordinario, y mientras las velas ardían, María temblaba de expectativa, sintiendo que la respuesta estaba a punto de revelarse. Capítulo siguiente, el susurro del milagro. Promesas que trascienden. La noche continuó con su manto estrellado, y un silencio reverente se apoderó de la iglesia. Cada rostro, cada mirada, se dirigía a María, quien seguía de rodillas con el corazón palpitante. El aire, impregnado de incienso y fe, parecía vibrar a su alrededor. Los murmullos de oraciones se fundían en un solo canto, y María pudo sentir que el amor de la comunidad era como un puente hacia el cielo. Era un momento sagrado, un instante donde el tiempo parecía detenerse, donde la esperanza estaba en el aire como perfume celestial. Fue entonces cuando un brillo inusual iluminó el rostro de San Judas Tadeo. Una luz intensa y suave se desató de su figura, trayendo consigo una paz indescriptible.
Un escalofrío recorrió la espalda de María, y su corazón se llenó de una certeza: el milagro estaba en camino. Un nuevo clamor brotó de los labios de los presentes, una súplica colectiva que imploraba compasión y sanación. Las manos se unieron en fe, cerradas en adoración y clamor. Señor, escucha a tu pueblo. Resonaba en cada rincón, como un eco entre las paredes sagradas. María se unió a esa súplica, su voz entrelazada con la de otros, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Pero esta vez, no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de agradecimiento, de una esperanza renovada. De repente, una voz suave, como un susurro, resonó en el pecho de María. No temas, hija, decía aquel eco interior. Tu fe ha sido escuchada. Se sorprendió, sintiendo una calidez que abrazaba su ser como si una mano invisible la acariciara. Era el toque de lo divino, un recordatorio de que no estaba sola en su lucha. Mientras sus pensamientos volaban hacia Enrique, esa imagen de su amado atravesando sus días con una risa fácil y un amor irreductible, sentía que las dudas se desvanecían. La presencia de San Judas se intensificó, y María comprendió que el camino de la sanación era un viaje en común, no solo de dos corazones entrelazados, sino de toda la comunidad que creía. Recordó el consejo que una anciana del pueblo le dio una vez: la fe mueve montañas, pero la unión de corazones mueve el cielo. Aquella verdad latía en su pecho con cada palabra de alabanza. En ese instante, se dio cuenta de que su amor por Enrique era un poderoso instrumento de transformación, no solo para su familia, sino para todos los que los rodeaban. San Judas, dame fuerza para seguir amando. Clamó María, y su voz vibró con cada latido. Afuera, el viento soplaba con más fuerza y las llamas de las velas danzaban, como si se unieran a aquel canto celestial. Los ángeles, segaramente, se regocijaban con ella, conectando sus almas en una red divina de amor. María sintió que una respuesta se acercaba, como un eco de lo que estaba por venir. Mientras la comunidad seguía orando, un nuevo dilema emergió en su corazón. Si el milagro llegaba, ¿cómo podría manejar todo lo que eso conllevaba? ¿Podría permitir que su vida se transformara nuevamente? Las preguntas revoloteaban en su mente, y su fe se retaba, pero en ese momento, el anciano de las visiones se acercó a María, trazando una línea de verdad en el aire. El tiempo del milagro llegó, dijo con voz firme. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver cambiará tu vida para siempre. Las palabras del anciano resonaron en su ser, contrastando entre el deseo y el temor que empezaba a florecer. María se sintió en la cúspide de un precipicio, con la esperanza a un paso y el miedo al otro. La comunidad la rodeaba, y en ese momento, la pregunta persistía en el aire: ¿serías capaz de aceptar la respuesta que venía hacia ella? El universo parecía contener la respiración, preparado para el siguiente paso en su viaje. Juntos, en la fe, aguardaban lo que el cielo enviaría. ¿Sería la respuesta que esperaban o un nuevo comienzo todavía más asombroso? La luna brillaba con fuerza sobre la iglesia, reflejando la luz del milagro que se gestaba en el corazón de María. En medio del silencio reverente, se podían escuchar los latidos de aquellos que la rodeaban, susurrando sus propias historias, cargadas de anhelos y sueños. María sintió que el aire estaba cargado de promesas, y su corazón estallaba en una mezcla de fe y temor ante lo desconocido. De pronto, una brisa suave cruzó por la iglesia, haciendo que las velas titilaran como si respondieran a una sinfonía celestial. La voz del anciano, ecos de sus enseñanzas reverberaban en su mente. Prepárate, le había dicho, y en ese momento, comprendió que no era solo ella quien se preparaba, la comunidad entera estaba a la expectativa, dispuesta a recibir lo que Dios tenía reservado para ellos. ¿Qué pasará, Señor?, se preguntaba mientras contemplaba la imagen de San Judas, aún iluminada por esa luz mágica. Las dudas la invadían. Pero el susurro dentro de ella se hacía más fuerte, llenándola de una paz que desbordaba miedo. La fe era como una raíz fuerte que alimentaba su espíritu. Juntos estaremos, murmuró una mujer detrás de ella, rompiendo el silencio. Fue un recordatorio de que no estaba sola.
Miró hacia atrás y vio las caras conocidas, cada una con sus propias cargas y esperanzas. Esa conexión, ese amor compartido, era lo que realmente la sostenía. La voz del anciano resonó de nuevo: las revelaciones divinas pueden venir del lugar menos esperado. De repente, María recordó a su abuela, quien solía contar historias de milagros y sanaciones. La fe siempre abre puertas, decía ella con una sonrisa brillante. En ese relato, no solo había magia, había un camino hacia la sanación y la unión. El escalofrío recorrió nuevamente su cuerpo. María cerró los ojos y se concentró en Enrique, su amor, su sueño. ¿Acaso su fe podría sanar no solo su cuerpo, sino también su alma herida? En ese momento, la comunidad se unió aún más, los murmullos resonaban como un lamento y un canto de esperanza al mismo tiempo. No temeré, Señor. Te entrego a Enrique, a nuestro amor, oró en silencio, dejando que cada palabra se deslizara en el aire lleno de fe. Las llamas de las velas danzaban de nuevo, iluminando el rostro de sus hermanos en fe. A medida que las oraciones ascendían, María sintió que una presencia transformadora la envolvía por completo. Era como si el cielo respondiera a sus súplicas, atravesando la barrera entre lo humano y lo divino. María. Una voz familiar la llamó. Era Enrique. Abrió los ojos y su corazón dio un salto. Un destello de luz iluminaba su figura, como si Dios mismo le hubiera devuelto la vida. La comunidad se quedó quieta, los corazones palpitando al unísono. Estoy aquí para ti, dijo Enrique, mientras sonreía, como si la luz de la esperanza también flotara a su alrededor. La emoción se desbordaba y la iglesia se llenó de lágrimas. Sin embargo, esta vez eran lágrimas de alegría, de liberación. María no podía comprender lo que estaba sucediendo. ¿Era real? ¿Era ese el milagro que habían estado esperando? El anciano la miró desde lejos, sus ojos brillaban con sabiduría. ¿Serás capaz de abrazar lo que viene, aunque no esté en tus planes? El verdadero milagro a veces se presenta en formas que no podemos anticipar. Las puertas del amor y la sanación se abrían a pasos agigantados, mientras todos esperaban. Al mirar a Enrique, María sintió que una energía nueva la invadía. Pero el temor comenzó a retumbar en su pecho. ¿Sería todo esto un sueño? ¿Qué pasaría después? La pregunta flotaba en el aire, llenando el espacio sagrado. La respuesta se aproximaba, como un susurro que esperaba ser escuchado. ¿Estaba María lista para aceptar el cambio que transformaría sus vidas para siempre? María miró a Enrique, su corazón lleno de una esperanza renovada, pero también de una inquietud que parecía no querer desvanecerse. La congregación se mantenía en un silencio reverente, como si cada alma en la iglesia sintiera el peso del momento. Las miradas se cruzaban, y había un entendimiento tácito en el aire: el milagro había comenzado. ¿Qué significa esto, Enrique? La pregunta salió de sus labios sin que ella la pensara. Necesitaba respuestas, aunque sabía que no siempre las comprendemos de inmediato. María, nunca debes dudar de la luz que llevamos dentro, él respondió, una sonrisa de confianza iluminando su rostro. He sentido una paz que no puede venir de este mundo. Ha sido Dios quien ha intercedido. Mientras él hablaba, cada palabra resonaba en el corazón de María. Era como si todo lo que había vivido, cada tristeza, cada suspiro, todo tenía un propósito detrás de esta experiencia asombrosa. Una mano en el hombro interrumpió sus pensamientos. Era la anciana que siempre traía su risa a la comunidad. Lo que estás viendo, querida, es un reflejo de la fe colectiva. Cada uno de nosotros ha estado orando por Enrique. Esa fe es poderosa. Nunca subestimes el poder del amor y la unidad. La iglesia, por un instante, pareció convertirse en un solo ser, respirando con una esperanza compartida. Los murmullos llenaban el aire, palabras de gratitud y alabanzas brotaban de cada boca. María sintió que su fe se expandía, como si cada oración pronunciada ese día se entrelazara con la suya, formando un entramado de luz que les envolvía. ¿Sabes? Tu abuela me decía que la sanación comienza en el corazón, continuó la anciana.
Y aquí estamos, experimentando la prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. María sintiendo el calor del amor de su comunidad envolviendo su ser. Se volcó hacia Enrique. Sus ojos ya no solo eran faros de esperanza, sino también de determinación. Esta era la oportunidad de abrir un nuevo capítulo, de construir un futuro juntos, pero la sombra del miedo aún acechaba en su mente. Enrique, como si pudiera leer sus pensamientos, tomó su mano. Te prometo que no estamos solos en esto, María. Dios nos ha dado un testimonio de fe, y juntos podemos enfrentar el camino que viene. La congregación estalló en un canto de alabanza, sus voces unidas como un himno de luz. Era la voz de Dios resonando por encima de ellos, una melodía que rompía las cadenas del miedo. Las velas empezaron a brillar con más intensidad, como si celebraran el reencuentro del amor y la fe. María sintió que su espíritu se elevaba con cada nota, cada palabra entonada. No era solo el milagro de Enrique. Era algo mucho más grande, estaba aprendiendo a abrazar la transformación, a soltar lo conocido y confiar en lo divino. María, su voz resonó nuevamente. Era el anciano. Recuerda que el miedo puede ser un ladrón. Pero la esperanza lo transforma todo. La pregunta ahora es, ¿qué harás con esta nueva vida que se te ha dado? Las palabras del anciano vibraron en el aire, cargadas de significado. Las lágrimas caían de los ojos de María, pero esta vez no eran de tristeza. Eran lágrimas de gratitud. ¿Y si no estamos preparados para lo que viene?, murmuró ella, sintiendo la presión de lo desconocido. ¿Y si sí lo estamos?, respondió Enrique, apretándole la mano más fuerte. La tensión entre el temor y la esperanza permanecía, pero ahora había un nuevo sentido de propósito. Mientras el canto continuaba, María cerró los ojos una vez más, entregando sus pensamientos al cielo. Había algo más que se cocía. Era como un fuego que comenzaba a encenderse dentro de ella, una chispa que resonaba con el eco de las oraciones de su comunidad. ¿Estás lista para descubrir lo que Dios tiene reservado para ti? Esa pregunta se dio vida en su corazón. Justo cuando el canto se alzaba a su cúspide, un viento suave recorrió la iglesia, transformando el aire en algo sagrado. María sabía que no podían darse el lujo de dudar. Lo que estaba por venir era un regalo, una respuesta a su fe, y la historia de su comunidad apenas comenzaba a revelarse. ¿Serían capaces de enfrentar los desafíos juntos? La luz brillaba con fuerza, y la promesa divina tejía un hilo tangible entre todos, y la respuesta estaba más cerca de lo que creían. El canto en la iglesia parecía nunca terminar, una ola continua de alegría que abrazaba a todos los presentes. Sin embargo, en medio de esa celebración, María sentía que algo profundo comenzaba a burbujear dentro de ella. Era una mezcla de emociones, una corriente poderosa que la llevaba a la reflexión. Su mirada se fijó en Enrique, quien irradiaba una nueva luz, como si cada célula de su ser se hubiera renovado. Pero no podía escapar de la pregunta que la acechaba. ¿Qué más nos espera?, se dijo en voz baja, mientras sus pensamientos se sumergían en un mar de incertidumbre. La anciana, que parecía tener una perspicacia especial, se acercó de nuevo. Querida, a veces lo que más tememos nos lleva a lo que más necesitamos. Dentro de cada sombra hay una luz esperando a ser descubierta. María recordó las historias de su abuela, sobre cómo la fe de un solo creyente podía mover montañas. Sin embargo, ese mismo pensamiento la llenaba de inquietud. ¿Soy yo suficiente? ¿Es nuestra fe lo suficientemente fuerte? Cuestionó su corazón. Enrique, sintiendo su lucha interna, la miró con ternura. María, no se trata de ser perfectos. Se trata de caminar juntos, sosteniéndonos en nuestro amor y en nuestra fe. Cada paso que damos en unidad nos fortalece. Sus palabras resonaron en el corazón de María como una campana que marca el inicio de un nuevo día. La comunidad a su alrededor vibraba con la energía de la esperanza. Las velas, que antes parecían meras luces en la oscuridad, ahora eran símbolos de almas despiertas listos para abrazar lo divino.
¿Y si nuestra unión puede ser el cambio que muchos necesitan? Pensó María, sintiendo cómo la luz comenzaba a brillar más intensamente en su interior. Una belleza renovada se manifestaba en su espíritu, y el miedo se desvanecía, como la neblina al amanecer. De repente, el anciano tomó la palabra para compartir una historia de la comunidad. Habló de tiempos difíciles, de momentos en los que la desesperanza había amenazado con consumirlos, pero también de las oraciones fervientes que habían unido a todos en un mismo propósito. Las lágrimas nacieron de esas narraciones, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud y recordatorios de cómo Dios había intervenido de maneras misteriosas. Así que no olvides, María, concluyó el anciano, que en cada prueba hay una lección. En cada lucha, hay una revelación divina esperando ser escuchada. Todo lo que hemos vivido nos ha traído hasta aquí. Los murmullos de amén y aleluyas generaban una atmósfera de unidad tan palpable que podía sentirse en el aire. María se volvió hacia Enrique, quien, con los ojos brillos de esperanza, le dijo, este es solo el inicio. La verdadera travesía comienza ahora. La iglesia parecía estar vibrando al unísono, en un ritmo que recordaba a un latido lleno de fe compartida. Era como si no solo estuvieran juntos en el espíritu, sino también en una misión divina que apenas se comenzaba a vislumbrar. María sintió que su corazón se expandía con cada momento. Con cada sonido, cada canto, cada oración, su conexión con Enrique y con la comunidad se fortalecía. Lo que una vez fue miedo, ahora era determinación. La idea de que estaban siendo preparados para algo mayor la llenaba de paz. Mientras el último cántico resonaba en la iglesia, un profundo susurro pareció atravesar el aire: prepárense para el cambio, porque lo inesperado se acerca. Las palabras flotaban como un recordatorio de que el camino hacia el mañana nunca estaría exento de desafíos, pero el amor y la fe les darían las alas necesarias para volar alto. ¿Estamos listos para descubrir el propósito que Dios ha entrelazado en nuestras vidas? La luz brillaba más intensamente que nunca, y un sentimiento de expectativa envolvió a María, Enrique y todos los presentes. ¿Cuál sería el siguiente paso en este viaje de fe que apenas comenzaba? El eco de las últimas notas musicales aún resonaba en las paredes de la iglesia, cuando María, con el corazón palpitante, comenzó a notar pequeños cambios a su alrededor. Era como si el aire estuviera impregnado de una energía distinta, una vibración que hablaba de transformación. Las velas parpadeantes parecían susurrar secretos de fe y esperanza. La anciana, con su mirada sabia, miró a María una vez más. La historia está por desdoblarse, querida, dijo con una voz suave pero firme. Cada uno de nosotros lleva en su interior un capítulo de fe. La pregunta es, ¿estás lista para escribir el tuyo? María sintió que en su interior una chispa se avivaba. Todo lo que había experimentado hasta ese momento la llevaba a este punto crucial. No era solo un canto, era un clamor por algo más grande. El amor que crecía entre su comunidad les unía como un solo cuerpo, y cada uno tenía un papel que desempeñar en esta narrativa divina. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora?, preguntó Enrique, quien apoyó su mano suavemente en el hombro de María, anclando sus emociones. Ella miró a su alrededor, observando a los miembros de la congregación, cada rostro iluminado por una fe palpable. La pregunta de Enrique la impulsó a reflexionar más allá de su propia lucha interna. Quizás debemos organizar un encuentro, sugirió María, sintiendo que cada palabra cobraba vida. Un espacio donde podamos compartir nuestras historias. Allí, quizás, podamos descubrir lo que Dios pretende para nosotros. La anciana sonrió. Esa es una idea maravillosa. Cuando compartimos nuestras cicatrices, creamos un puente que puede llevar a otros hacia la sanación. Cada testimonio es una semilla en el corazón de alguien más. Con ese nuevo fuego en su espíritu, María empezó a hablar sobre cómo podrían comenzar ese encuentro. Al principio, su voz titubeaba, pero a medida que continuaba, sentía que cada palabra era un ladrillo en la construcción de una comunidad más fuerte. Las ideas fluían, primero tímidamente, luego con entusiasmo. Enrique, entusiasmado,
Fue juntando las notas en su mente, imaginando el espacio que podrían crear. Los murmullos de otros comenzaron a crecer. Sí, hagámoslo. Esto puede ayudar a muchos, decían algunas voces. Otros compartían sus experiencias, revelando historias de pérdidas, sueños y anhelos que parecían haberse evaporado con el tiempo. La conexión creció como una enredadera, uniendo sus corazones. María sentía que el poder de la vulnerabilidad estaba obrado en ellos. Cada historia era como un hilo que tejía un tapiz de amor. Mientras las ideas continuaban fluyendo, María sintió que una poderosa ola de paz la invadía. Era evidente que hacer visible lo invisible estaba en sus manos. Un nuevo propósito flotaba en el aire y se hacía más que evidente. Finalmente, el anciano se levantó una vez más, con su voz resonante y profunda. Recuerden, cada historia tiene un propósito divino. Y cada paso que den hacia la sanación traerá luz no solo a sus vidas, sino a las de aquellos que aún vagan en la oscuridad. Dios está con nosotros en cada paso. María se sentía llena de energía y determinación. ¿Quién hubiera pensado que a través de nuestras heridas podríamos convertirnos en faros de esperanza? Reflexionó en voz baja, mientras miraba a Enrique. Su mirada reflejaba una profunda admiración por ella, y eso le infundió más valor. Así, esa noche, en el corazón de la casa del Señor, se plantó la semilla de un encuentro que prometía unir y sanar. Mientras el murmullo de la comunidad continuaba a su alrededor, un pensamiento la abrazó: lo que Dios ha comenzado en nosotros puede cambiar vidas, pero al rasgar la aurora de un nuevo día, un susurro inquietante se deslizó entre las paredes de su mente. ¿Realmente estaban preparados para la profundidad de lo que estaba por venir? La respuesta a esa pregunta quedaba suspendida en el aire. ¿Qué revelaciones les aguardaban en el camino hacia la sanación? A medida que el sol surgía en el horizonte, la luz dorada se filtraba por las ventanas de la iglesia, iluminando cada rincón con un tono cálido que invitaba a la reflexión. María, abrazada por este nuevo día, sintió que en su corazón se tejían esperanzas y temores a partes iguales. ¿Qué vendría después de su sueño de reunión? La promesa de transformación vibraba en el aire, pero también lo hacía el eco de inquietudes que parecían querer apagarlas. Con los demás miembros de la congregación sintiendo la misma energía, comenzaron a hacer planes para el encuentro. La anciana, como guía espiritual, se convirtió en el centro de atención nuevamente. Su sabiduría brillaba, y cada vez que hablaba, una paz profunda calaba los corazones presentes. Cada historia compartida traerá alivio a las almas cansadas, repetía, y aquellos que escuchaban la observaban como si fueran las palabras de un profeta. ¿Pero cómo podemos garantizar que todos se sientan cómodos?, preguntó una mujer llamada Elena, visiblemente nerviosa. Algunos de nosotros llevamos cargas tan pesadas que compartirlas puede ser doloroso. María, sintiendo la necesidad de responder, tomó aire profundamente. Es cierto, hay historias que florecen entre espinas. Pero ahí está la belleza, en cada herida hay un testimonio de superación. Si nos unimos en amor y confianza, podemos crear un espacio sagrado donde cada historia, por dolorosa que sea, florezca en esperanza. El murmullo de afirmaciones y asientos se convirtió en un canto de aceptación. Era un propósito común. En ese momento, la comunidad empezaba a construir un refugio de comprensión. María sintió que el fuego en su interior crecía. Cada palabra que decía se sentía como un ladrillo añadido al templo que estaban levantando, donde cada historia se convertiría en el cimiento de la fe. Mientras las ideas tomaban forma, Enrique se acercó a María con un brillo en los ojos. Tal vez deberíamos considerar invitar a personas de afuera, a aquellos que no suelen venir, que, tal vez, han perdido el camino. Podrían encontrar su hogar aquí, sugirió. La idea resonó con fuerza entre todos. La anciana llevó su mano al corazón. La luz brilla más intensamente en los lugares oscuros. Invitar a otros no solo les brinda la oportunidad de compartir, también les permite recibir sanación. Esto es un llamado no solo a nosotros, sino a toda la comunidad. María sintió que un torrente de emoción le inundaba el alma.
La visión de un encuentro donde cada persona, sin importar su historia, pudiera encontrar consuelo, la llenó de alegría. Pero, incluso en medio de esa alegría, una sombra de duda asomaba en su mente. ¿Y si no somos suficientes? ¿Y si nuestras palabras no sanan las heridas de otros? Un susurro de temor que no podía acallar, sin embargo, recordó las enseñanzas de la anciana. La fe, ella sabía, no era la ausencia de dudas, sino la decisión de seguir adelante a pesar de ellas. Decidió dar un paso adelante. Si tenemos fe, Dios nos guiará. No somos nosotros los que sanamos, sino Él a través de nuestras historias. El tiempo pasó rápidamente, y la semana se convirtió en una danza frenética de preparación. Con cada reunión y cada oración, la incertidumbre se iba disipando lentamente. La iglesia, el lugar que había sido su refugio, se convertía en un símbolo de unión y esperanza. Finalmente llegó el día del encuentro. Las sillas fueron dispuestas en círculo, creando una atmósfera de cercanía, donde cada persona se sentiría parte de una misma familia. Como la anciana lo había prometido, cada asiento estaba listo para contener las historias que cambiarían vidas. María se puso en el centro y sintió como el amor de la comunidad la abrazaba. Pero un pensamiento persistente la abrumaba. Mientras respiraba hondo y tomaba el micrófono, algo le decía que algo especial iba a suceder esa noche, algo que podría llevarlos a una revelación divina. Las luces parpadeaban tenuemente, como si supieran que el momento estaba por llegar. Estaban listos para el impacto que su fe podría traer. María, llena de expectativa y nervios, esperó mientras el murmullo comenzaba a calmarse. ¿Qué revelaciones emergerían de este espacio sagrado donde el dolor y la esperanza se entrelazaban? Mientras el murmullo se desvanecía, una atmósfera palpable de anticipación llenaba la iglesia. María sintió que el aliento de Dios soplaba sobre ella y sobre los presentes, un suave roce que traía consigo promesas y transformaciones. Miró a su alrededor y vio rostros conocidos, aunque también aquellos que, por primera vez, buscaban consuelo entre las sombras de su pasado. Queridos hermanos y hermanas, comenzó María, su voz firme, reflejando una luz interior que crecía. Hoy nos reunimos no solo como individuos, sino como una comunidad. Cada uno de nosotros trae una historia, un pasado con sus cicatrices, pero también con sus milagros. Las palabras fluyeron de su corazón como un manantial. La anciana se acomodó en la primera fila, con una sonrisa serena, asintiendo a cada afirmación. Era un momento crucial, uno donde la vulnerabilidad se transformaría en fortaleza. Hoy abrimos un espacio para compartir, no como jueces, sino como compañeros de camino, continuó. Aquí no hay lugar para el juicio, solo para la aceptación y el amor. Algunos comenzaron a asentir, otros apretaban manos temblorosas, listos para dar el primer paso. Una mujer de mediana edad se levantó, su voz temblorosa rompió el silencio. Me llamo Rosalía. Hace 2 años perdí a mi esposo, y a veces, siento que el dolor me ahoga. María sintió una conexión instantánea. Esa historia de pérdida resonaba en cada corazón presente. Gracias, Rosalía, por tu valentía, dijo con suavidad. No estás sola en esto. Aquí somos una familia. Uno a uno, comenzaron a levantarse y compartir sus historias más íntimas. Cada palabra era una semilla de liberación. Tomás, un hombre con lágrimas en los ojos, habló sobre su lucha con la adicción. Luis, sobre su relación desgastada con su hijo. Las historias eran diferentes, pero el hilo rojo que las unía era el deseo profundo de sanación. Cada testimonio se transformaba en una oración compartida, una súplica dirigida a un Dios que escucha y entiende el clamor de sus hijos. María comenzó a notar que cada historia, aunque dolorosa, estaba imbuida de esperanza. Las luces de la iglesia parecían brillar aún más intensamente, como si el cielo se abriese y la gloria divina comenzara a descender. Cuando finalmente tomó la palabra la anciana, su voz profunda envolvió a todos. Veo la luz en cada uno de ustedes. Recuerden esto, donde hay dolor, hay también la semilla de la sanación. Nuestro Dios es un jardinero que transforma el lamento en danza. Hoy,
plantemos juntos semillas de amor y perdón. María sintió que algo no solo estaba sucediendo en el ambiente, sino también en sus corazones. Los rostros, antes tensos, ahora se relajaban, los llantos se mezclaban con risas, y a medida que compartían sus historias, se sentían más unidos, pero en medio de la conexión y la sanación, una sensación extraña comenzó a manifestarse. Un silencio profundo, como si la comunidad entera detuviera la respiración. Algo extraordinario estaba por suceder. La luz de la iglesia pareció intensificarse, y María miró a su alrededor, admirando la belleza del momento. La anciana, con su mirada sabia, apuntó hacia el fondo de la iglesia. «Hay espíritu aquí, algo está llamando a ser revelado», murmuró. Un escalofrío recorrió la sala, un murmullo de asombro se esparció entre los presentes. María sintió su corazón latir con fuerza. ¿Qué podría ser? ¿Una sanación, una palabra de conocimiento, una revelación divina? La tensión en el aire era palpable. Justo en ese instante, un niño pequeño, que había estado jugando con su madre en el rincón, se levantó, su mirada cristalina enfocada, como si viese lo que los adultos no podían. Las mismas palabras que resonaban en sus corazones ahora estaban en su boca. «Hay luz aquí», exclamó. «La luz está llevándolos a casa». Y justo así, la presencia del amor incondicional se derramó sobre la sala, y María supo que esa noche sería recordada para siempre. ¿Era esto el comienzo de un milagro, el destello de transformación que estaban esperando? Un nuevo capítulo se estaba escribiendo en sus vidas. La pregunta era, ¿cómo continuarían este viaje juntos? El niño, con su inocencia pura, había abierto una puerta a lo desconocido, un espacio donde la esperanza y el temor podían coexistir. María sintió que el ambiente estaba cargado de algo divino, y su mirada se encontró con la de la anciana que, con una serenidad profunda, parecía saber más de lo que estaba sucediendo. El murmullo que antes llenaba la iglesia había dado paso a un silencio reverente. Nadie se atrevía a mover un dedo, todos estaban atrapados en la inmediatez de aquel momento. Fue entonces cuando la anciana comenzó a hablar de nuevo, su voz resonando con un eco que parecía provenir de otro tiempo. Mis queridos, a veces el dolor es la clave que abre las puertas a la luz. Este niño ha sido enviado como un recordatorio de que siempre hay esperanza. Permitan que la luz inunde sus corazones. Mientras más hablaba, más fuerte se sentía la presencia de Dios en el lugar. María podía ver las lágrimas brotando en los ojos de algunos, las manos entrelazadas en un gesto de unidad, y sonrisas que emergían como flores en primavera. Los corazones comenzaban a abrirse, al igual que las flores a la luz del sol. Cierro mis ojos y les pido que respiren este momento, decía la anciana. Cada uno de ustedes tiene un tesoro escondido dentro, una historia que espera ser contada. Estamos aquí reunidos no solo para compartir nuestro dolor, sino para celebrar nuestras victorias. María sintió que algo comenzaba a moverse dentro de ella, un llamado a dejar ir lo que la había retenido. Entonces, como si estuviera siguiendo una corriente invisible, pasó al frente. En este lugar sagrado, quiero abrir mi corazón también, dijo con voz firme. He vivido la sombra del miedo, la sombra de no ser suficiente. Pero hoy, quiero dejarlo todo aquí, a los pies de Dios. Sus ojos se encontraron con los de Rosalía, luego con los de Tomás y Luis, y pudo ver cuánto necesitaban ese mismo acto de liberación. Era como si el niño, en su simplicidad, hubiera trazado un hilo de conexión entre todos. El aire vibraba con la energía de las transformaciones que se estaban gestando. Uno tras otro, los congregados comenzaron a levantarse. Historias de lucha, desamor y sanación comenzaron a fluir como un río revitalizante. Cada testimonio era un paso hacia la libertad, un clic en el rompecabezas que unía sus vidas. Las palabras se entrelazaban, creando un tapiz de fe. La iglesia, en su desbordante amor, se convertía en un refugio sagrado. La anciana, viendo el efecto del momento, sonrió. Esto es lo que significa ser una comunidad. Nos sanamos unos a otros al compartir nuestras verdades.
Cada historia resonaba con el eco de años pasados, y a medida que las historias llegaban a su fin, sentían la unidad creciente. María, sin embargo, sabía que ese momento vacío revelaría más. Un susurro en su espíritu decía que había algo más que compartir. Hermanos, mientras compartimos lo que llevamos dentro, no olvidemos que también estamos construyendo un futuro. Cada palabra dicha hoy es un ladrillo en la casa del futuro que Dios quiere para nosotros. Las voces comenzaron a calar profundamente en los corazones. La luz, que parecía haberse intensificado, era ahora un símbolo de las posibilidades que les esperaba. Algunos comenzaron a abrazarse, otros compartían risas entre lágrimas mientras el amor fluía como un manantial inagotable. El hijo de Rosalía, que había estado en el fondo, se unió súbitamente al círculo. Con timidez, levantó la mirada y dijo, si esta luz existe, ¿quiere decir que también hay caminos para nosotros? ¿Caminos que hemos perdido en medio de la oscuridad? Las palabras del niño tocaron la existencia de muchos, y María recordó que también había un futuro por construir, una luz por seguir. En la iglesia, la atmósfera cambió, los corazones se llenaron de esperanza, mientras la presencia divina seguía danzando entre ellos. Pero, ¿cuál sería el siguiente paso en esta travesía? ¿Qué respuestas encontrarían en la luz que ahora les guiaba? Mientras las risas y los abrazos llenaban el lugar, el aire parecía cargarse de promesas. La pregunta era si estaban listos para dar el salto a lo desconocido. María sonrió, sintiendo que tal vez, solo tal vez, ya estaban en el camino hacia algo verdaderamente milagroso. María, ilusionada por el momento que vivía, comprendía que aquella reunión no solo era un encuentro, sino un verdadero renacer. Miró a su alrededor y vio a cada persona conectada por un hilo invisible de amor y esperanza. En ese instante, un susurro de paz inconfundible la abrazó. Dios estaba allí, en cada corazón que palpitaba al unísono. Los testimonios compartidos fueron como flores abriéndose a la luz del sol, cada uno aportando su fragancia única, pero juntos formaban un jardín vibrante de resiliencia. La luz que antes parecía tenue, ahora iluminaba la iglesia con una calidez que llenaba cada rincón. María sintió que su propio temor se desvanecía, mientras los abrazos y las palabras de aliento invadían el espacio con amor. El amor sana, pensó mientras escuchaba a Rosalía compartir la historia de cómo había comenzado a reconstruirse después de su trágica pérdida. Las lágrimas corrían por su rostro, pero a su vez, sonreía con una fuerza renovada. La comunidad, que había sido un refugio en tiempos difíciles, ahora se convertía en la cuna de sus esperanzas compartidas. Con cada historia que brotaba, el eco de las oraciones que resonaron aquella noche en la iglesia se reafirmaba. El anciano volvió a levantarse, su mirada clara como el amanecer. Hermanos, sabemos que el camino de la sanación no es un destino, sino un viaje. Y hoy, hemos dado el primer paso juntos. Las historias compartidas son semillas en la tierra fértil de nuestra fe. María sintió que su corazón brotaba de amor. La profunda conexión que experimentaban entre todos los presentes la llenaba de gratitud. Se sintió movida a contar su propia historia, un testimonio de los momentos oscuros y de cómo la luz de cada uno había iluminado su senda. Quiero compartir que en mi lucha por la sanación de Enrique y de mi propio corazón, descubrí que nunca estuve sola. Cada oración, cada gesto de amor que me ofrecieron, me mostró que el verdadero milagro no solo llega en formas espectaculares, sino en las pequeñas acciones de compasión que nos sostienen. Las palabras reverberaron en el aire, resonando en la comunidad como un himno de unidad. Una joven se atrevió a alzar la voz. ¿Podríamos hacerlo una tradición? Encuentros de historias, donde cada uno pueda sentir la libertad de compartir sus pesares y alegrías. La propuesta fue recibida con aplausos cálidos y afectuosos, y el asentimiento general instaló la idea en los corazones involucrados. Mientras el ambiente se llenaba de abrazos y risas, María sintió que lo inesperado había llegado. La anticipación de lo que podrían crear juntos los llevaba a una vislumbre de esperanza que superaba todo lo anterior. Terminada la reunión, la anciana se levantó por última vez. Este es solo el comienzo. Recuerden,
lo que han compartido hoy es la luz de Dios manifestándose a través de ustedes. Vivan en el amor y la unidad, y verán cómo el propósito de cada uno comienza a despliegue. María se sintió impulsada a abrazar a Enrique, cuya presencia ahora resonaba más fuerte que nunca. En sus brazos, no solo encontró consuelo, sino la firmeza de un futuro que construirían juntos. La noche culminó con palabras de gratitud y oración, mientras todos compartían una cena fraterna. Entre lamentaciones del pasado y promesas de futuro, la comunidad jamás sentiría la tristeza de la soledad. Ya no eran solo individuos luchando contra las adversidades, eran un cuerpo unido, un solo espíritu, iluminando la oscuridad con amor. Los días siguientes fueron colmados de cambio, en cada hogar resonaban las historias compartidas. Aquella comunidad entendió que el amor era el hilo que los tejía y que juntos eran más fuertes. La sanación de Enrique se hizo evidente, cada día más encaminado hacia su completa recuperación, un reflejo de su fe y de la red de amor que los rodeaba. María sonrió, mirando hacia el futuro. Sabía que había desafíos por venir, pero la experiencia les había enseñado un poder que nunca imaginaron, el poder de un amor compartido. Finalmente, comprendió que cada uno había sido un faro en la vida del otro, descubriendo algo esencial. Aunque estamos llamados a enfrentar el dolor, también tenemos el poder de abrazar la luz. Así fue como culminó su viaje, no solo transformándose en esperanza, sino dando inicio a una historia de amor que elevaría a muchos. La promesa de un futuro lleno de milagros comenzaba a florecer. No esperes ni un segundo más. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias que inspiran y transforman. Deja un like ahora para alimentar este mensaje de fe y amor, y comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Además, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta manifestación de Dios es vital. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Solo los verdaderos siervos de Dios comprenden la importancia de vivir en comunidad y fortalecer la fe juntos.